arroyano, quien te tocara. ¿Pero qué escuchan mis oídos? Si es el Collazo. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! El hijo pródigo ha vuelto. El hijo pródigo. ¡Ha vuelto! Se ha ido Buenos días. Se ha ido a una fiesta de Mediaset, no ha pillado cacho y ha dicho, me vuelvo. Que no, aquí no hay nada. Bueno, Lo ha hecho muy bien, tampoco, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Tampoco me he esforzado mucho, ¿eh? ¿Qué tal, Collazo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? A los buenos días, Collazo, Buenos días, buenos Antonio, días. Mané, ¿cómo estamos? Qué alegría de sentiros otra vez por aquí. Claro Qué que maravilla. sí, con tu historia ya estábamos de menos. Bueno, me alegro que me valoréis. Bueno, a ver, tengo hoy una historia curiosa que contaros, claro, estamos en la semana de Fitur, ¿no? Sí. Mañana empieza Fitur, turismo. Pero hoy quiero que nos paremos a reflexionar, a pensar un poco en el origen de todo este tinglao, ¿no? Que poco a poco pues se va montando con respecto al turismo en este sector que genera muchísimo empleo. Claro, estamos hablando del año ya 2023, pero ¿cómo comenzó todo esto? Claro, ¿cómo comenzó el turismo? Y a cualquiera que le preguntes, en la España de interior o aquí en Extremadura, pues todos tenemos en la mente esas imágenes del nodo en blanco y negro en la que, en el momento en el que se inventó el turismo de playa, concretamente, ¿no? Y empezamos a coger como moda, porque, bueno, sobra decir que antiguamente, hace 100 años, la gente no iba a la playa, ¿no? A bañarse y a pasar unos días a tostarse allí debajo del sol. Eso es algo, pues, de la época ya más contemporánea. Lo hemos cogido como una alternativa de ocio casi que fija, ¿no? Oye, ¿dónde vas? A la playa, y lo tenemos como algo fijo. Y por eso, como tenemos buena costumbre en esta sección, en El Sol Sale por el Oeste, pues queremos volver a coser ese hilo, porque si a cualquiera que le preguntas, oye, ¿cómo comenzó el turismo?, te dice, pues en la playa, con el turismo de playa. Claro, queremos coser ese hilo que explica nuestra propia historia y que nos enlaza con nuestro presente, en el caso de la historia y el presente de Extremadura. El turismo no dejó de ser algo inventado, fruto de la evolución de la sociedad, que empezó a buscar ese poquito de ocio, de disfrute, de placer. No todo va a ser trabajar en esta vida. Y aquí en Extremadura, ese origen del turismo lo tenemos en los pueblos que tienen, desde épocas remotas, como es el caso que vamos a conocer, balnearios. Claro, tenemos pueblos como El Raposo, como Baños de Montemayor, o también pueblos como Alange. Claro, os quiero explicar todo esto para que entendamos de dónde venimos aquí en Extremadura, y cuando nos pregunten a nosotros, oye, ¿cómo comenzó el turismo aquí en Extremadura?, pues sepamos responder a ciencia cierta. No os lo voy a explicar yo, os lo va a explicar una persona que vivió los orígenes del turismo en Extremadura, los orígenes del turismo en un pueblo como Alange. Y está por aquí nuestra amiga Floriana. Hola, Floriana, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Floriana. Bueno, vamos a Hola. ver. Nos situamos, Floriana, en los años 40. Ya ha llovido desde entonces. ¿Cómo era el turismo en aquel entonces? Que claro, no se le llamaba turismo ni turistas por aquel entonces. ¿Cómo era aquello? Entonces se les llamaba forasteros, Anda. porque aquí en Alange, como tenemos un balneario de la época romana, resulta de que aquí estas aguas son medicinales y la gente no venía en plan de turismo, sino a curarse. Ajá. Y entonces, aquí en Alange, que éramos más adelantados en aquella fecha, Ahí en está. si le vamos a llamar turismo, no, que nosotros no era turismo, sino que venían los forasteros, en aquella época éramos mucho más adelantados que Mérida. Porque Mérida, Fíjate, Antonio Mané, Mérida no lo que está tenía diciendo eso. Floriana, efectivamente, no en un pueblo como Alange, hoy Alange tiene unos 1.800 habitantes, en aquel entonces creo que estaba por encima de los 4.000, 5.000 habitantes, después llegó la emigración, pero por aquel entonces un pueblo como Alange era mucho más adelantado en el turismo que Mérida, porque ¿cuántos hoteles había por aquel entonces, Floriana? Pues estaba el Hotel Europa, el Hotel España y el Hotel Macías, Ajá. que es el que sigue Estamos todavía. hablando que sigue todavía. Claro, y hoy Alange Sí. tiene en torno a unas 500 plazas de alojamiento. Fijaos, un pueblo con Sí, 1.800 hombre, habitantes, 500 hoy- plazas. Pero antiguamente, ¿cómo se quedaba la gente a pernoctar, a dormir en A Alange ver. durante una semana, 2 semanas, 15 días? No, eran siempre 15 días. Los que se
hacía como como algo medicinal, ¿no? O sea que venían gente muy afectada, muy afectada. Se trataba de gente que venía a bañarse por los nervios, más que nosotros hemos conocido a gente por la calle donde todavía no existían los hospitales para curarse de asuntos de nervios, como los psiquiátricos, que no me salía la palabra. Claro. Como por ejemplo los psiquiátricos no existían, entonces venían a curarse y venían con camisas de fuerza y terminaban yéndose normales. Fíjate. Lo digo Oye, porque, hombre, quiero presumir de las aguas de mi pueblo. Ahí está, claro, sí, Además que son de eso, curativas, que son mineros medicinales. Son curativas, sí. Entonces, el turismo para nosotros no era tal turismo, ni para nosotros ni para nadie en aquella fecha. Era gente que venía a curarse y que nosotros le llamábamos forasteros. Los forasteros convivían en las casas, porque todos no podían venir en aquella fecha a los hoteles que había. En aquella fecha se dedicaban una mayoría de casas en el pueblo, todas muy bien, muy bonitas y muy bien preparadas, a recoger a todo el forastero que venía, que convivía 15 días con... Que acababan siendo como de la familia, ¿no, Floriana? Sí, convivían 15 días, pero es que no eran esos 15 días de verano, sino que era que repetían un año, otro y otro y otro, porque la mejoría que ellos veían era buena. Ellos no era por pasar 15 días, era que venían a curarse, entonces como veían mejoría en su enfermedad, pues venían un año. Yo he llegado a conocer a una persona 40 años en mi casa, porque yo ya soy mayor, claro está. Sí, 40 años, viniendo 40 años. Empezó a venir cuando yo era pequeñita, era bebé, y terminó pues cuando yo tenía ya 40 años. Sí. Entonces, eso esa sí que es fidelidad, convivencia, cierto, Mané. Esa convivencia era ya familiar. Claro. Sí. Oye, y Floriana, ¿dormía siempre esta persona en la misma habitación o teníais que dejar incluso la habitación durante esos días? No, porque era la habitación en la que vosotros dormíais o la tenían siempre reservada ya para ellos. Como, claro, eran casas muy grandes también. Yo te voy a hablar de mi casa, que tenía 8 dormitorios. Anda. Para que veas cómo era la convivencia. Eran 8 dormitorios. Y en la parte de arriba de la casa, que nosotros solemos llamarle el doblado, donde se entraba el grano, porque aquí había mucha agricultura, y le llamábamos el doblado. Y entonces en el doblado teníamos una habitación donde toda la familia de la casa se subían arriba y se arrendaban los 8 dormitorios de abajo. Fíjate, ¿cuánta gente entonces en esa casa? Pues imagínate, porque no venía ni uno ni dos, venían a lo mejor la familia entera. ¿La familia entera se metía en una habitación? Era otra forma, claro, sí. Sí, pero en la habitación dormían a lo mejor 5. Claro, para ellos era más barato y para la familia era una ayuda económica, ¿no? Claro, la gente del pueblo, pues, o sea, la gente que se dedicaba a eso, pues se veía que tenían reportaba un dinero, claro. Claro. Porque oye, y no solo reportaba de la dinero. Agricultura. Eso es, Floriana, no solo pero no solo reportaba dinero. Generaba, claro, a la familia, sino a quién más. Pues también reportaba dinero a todos los vecinos del pueblo, porque entonces había gente que se dedicaba a coger peces, porque había los ríos, que hoy tenemos el pantano, había unos cuantos de ríos, que eran Mataché, Palomilla, San Juan, Badamedé, todos esos ríos terminaban aquí en el término de Alange. Y había familias que se dedicaban a la pesca. Y unos se apodaban los pescadores y otros se apodaban los raneros. ¿Por qué? Porque también cogían las ranas y se vendían para los huéspedes. Anda, ¿y de dónde venían esos forasteros? Hoy, de todos los puntos de España. Fíjate. Pero más, muchos andaluces.
Córdoba, Sevilla, de todos sitios, ¿no? Pero de todos los puntos de España, de Barcelona, de la parte del País Vasco. También venían franceses y portugueses. Fíjate. Que no solo eran españoles. Sí, también venían. Antonio Mané, referente en el turismo, Sí. en el turismo más inicial, pero fijaos cómo venía gente aquí, a este pueblecito en el centro de Extremadura, venía gente de toda España y también de fuera de España para curarse, para pasar aquí unos días, dejaban aquí su dinerito que repercutía tanto a través de los arriendos de las casas como también a esos trabajadores, a esas profesiones que había por aquel entonces, como los hortelanos, los raneros, los pescadores, unos motes que hoy todavía se conduran, que ¿no, Floriana? Todavía todavía sigue llamándose las familias esas, los raneros, los pescadores, eran familias que vivían de eso y que se apodaban, ya no eran conocidos por su nombre, sino por su apodo, que han ido heredando todos, y todavía sigue existiendo el apodo ese aquí en el pueblo. Fíjate qué bueno. Bueno, esto era la gente que tenía pues, un poquito de dinero. ¿Sí? Sí, que lo que hemos perdido ya ha sido los hortelanos, porque los hortelanos ya se ha perdido desde que salió el pantano. Claro, en el año 92 que se construyó el pantano de Alange, pues ya todas esas huertas que había alrededor del Matachel, del San Juan, todo eso se expropió. Es que había muchísimas huertas aquí en Alange, porque teníamos la suerte de tener esos ríos que te he dicho. Y todas las vegas del río eran huertas, y además en el pueblo, lo que hoy está ya relleno, como es la explanada y esto conocido por paseos y eso, todo eso eran huertas, que las expropiaron con el pantano. Qué bueno. Y esto para la gente que tenía un poquito de dinero para pagarse pues ese alojamiento, para pagar también el balneario, pero aquellos que no tenían pudiente, aquellos que no tenían dinerito para poder costearse el balneario, ¿dónde se quedaban? A ver, tenía el balneario, hoy tiene un hotel de los mejores hoteles que puede... No, tiene dos, pero uno es bastante bueno. Bueno, tú lo conoces. Entonces tenía, a ver, como te lo digo, que se me va el nombre. Era el hospital, ¿no? Exactamente, le llamaban el hospital para las personas que no tenían nada, no podían pagar ni hotel ni una casa particular. Entonces, esas familias se recogían en el hotel donde vivían, donde pasaban 15 días acostándose, pues no solía tener cama, eran como unas jergas o jergones, como le queramos llamar, donde se acostaban todos. Todos los que no tenían ese dinerito para poder Todos los que no estancia. tenían, sí. Bueno, pues así empezó el turismo en Extremadura. Estos son los orígenes del turismo, no tan lejanos, pero bueno, hemos visto como todavía hay testimonios vivos, Antonio Mané, de gente que lo ha vivido de cerca, que ha alojado en su casa, tanto como para dejar las 8 habitaciones libres para los forasteros e irse toda la familia arriba al doblado, con lo que en una casa podía haber pues 20, 30, 40 personas, fíjate. Sí. Vamos, Además, a la hora de comer sería un rancho aquello. Bueno, pues era muy curioso, porque esas casas que, por ejemplo,